Muy buenas noches. Un saludo muy especial y un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a sus miembros y por supuesto a la directora ejecutiva, la doctora Gloria Zucardi, que gracias a ella estamos en esta charla que espero sea lo más productiva, con el fin de que podamos abordar algunos temas que son de mucha actualidad y que nos tocan a todos, y principalmente en el tema de los médicos y del sector salud. Así que un saludo muy especial, lo mismo a todas aquellas personas que están conectadas por el webinar y por las diferentes plataformas. Queremos abordar esta charla en un momento crucial y muy interesante para el país, como son todas estas reformas que está planteando el gobierno nacional, que sabemos que pueden ser un salto al vacío. Nosotros en este momento hacemos parte de la subcomisión que está dándole algún soporte y estudio a lo que va a ser la presentación de la reforma pensional, la cual esperamos que cumpla las expectativas y respete unos derechos adquiridos de todos los colombianos. Eh, Nos resulta muy interesante poner en perspectiva lo que va a ser la reforma pensional, sobre todo para el tema de los médicos. Ustedes han escuchado que la reforma de la salud y está presentado en el Plan Nacional de Desarrollo que quedó radicado el día de ayer en el Congreso de la República. Por ejemplo, un tema como que todas las personas del sector salud se conviertan en empleados públicos, a lo cual pues nos oponemos nosotros también rotundamente, porque eso atenta contra la libertad, la escogencia de un empleo, como lo dice la Constitución, y no pueden amarrar o atar a todas las personas o trabajadores del sector salud a ser empleados públicos. Ahí tenemos muchos reparos, pero pues para entrar en materia vamos a mirar rápidamente en qué estamos parados. Es decir, cuáles eran las características antes de la ley 100 y qué características vinieron después de la ley 100. Antes de la ley 100 estábamos en un monopolio en donde era el Seguro Social, Cajanal y las diferentes cajas, fondos o entidades, tanto del nivel nacional, territorial o distrital, en las cuales se hacían unas cotizaciones y estas entidades reconocían en materia pensional específicamente unos derechos o unas prestaciones. Este régimen se cambia con la ley 100. En la ley 100 entran unos operadores privados, que son los fondos privados de pensiones, que entran a competir con el entonces Seguro Social, que se extinguió y dio paso a Colpensiones. Estos fondos privados ya sabemos que son 4 hoy en día: Porvenir, Protección, Colfondos y Ascandia. Esos son los 4 fondos privados. Hoy en día existe un régimen de competencia. Entonces, aquí pasamos, ya empezamos a pasarla. Vale, vamos a presentar. Perfecto, entonces pásate a la presentación. ¿Ok? Aquí, perfecto. Sí, está perfecta, doctor. Listo, ok. Entonces, lo que habíamos hablado, vamos inclusive, sé que tenemos 40 minutos, vamos a tratar de ser lo más breve y de corrido posible, con el fin de que dejemos un espacio para preguntas y que nos podamos concentrar en bases importantes, como es qué está proponiendo el gobierno, cuándo se va a presentar esa reforma y a quiénes va a afectar. Entonces, vamos a hacer un repaso lo más rápido posible, con el fin de no agotar temas que pueden ser de importancias y dejar un espacio lo más importante o amplio posible para algunas preguntas que puedan tener los compañeros y los asistentes a esta charla. En su contenido podemos hablar de una evolución del actual sistema, un marco normativo, unos regímenes pensionales, cuáles son los beneficios de uno y otro régimen, qué otros beneficios hay,
Hay unas jurisprudencias que son muy importantes, que son los pronunciamientos de las altas cortes, que por ejemplo para personas que estén pensionadas o que por ejemplo estén en un fondo privado y se quieran pasar a colpensiones y hoy en día no se les permita, existen unos pronunciamientos jurisprudenciales que son muy interesantes y los vamos a mirar tangencialmente. ¿Cuáles son las perspectivas de la reforma pensional? Es muy importante centrarnos ahí porque ahí es donde está la pepa de la cereza y es donde muy seguramente, si no estamos muy atentos, desafortunadamente el gobierno, pues valga decirlo aquí frente a ustedes, puede meternos algunos goles utilizando unos recursos que puede coger de los fondos privados, a lo cual nos oponemos y no estamos de acuerdo. Y finalmente, algunas recomendaciones. Como hablábamos de manera general, en el 45 se crea Cajanal, inicialmente fue para el tema de salud. En 1967 aparece el Instituto de los Seguros Sociales, básicamente para el aseguramiento en pensiones. Obviamente tenía también el aseguramiento en riesgos laborales y en salud, pero en lo que nos atañe en esta conversación, básicamente estaba acogiendo a partir de esa fecha el tema pensional. Como lo dijimos en la introducción, en 1993, con la ley 100, muy conocida por todos, aparece ya unos operadores privados, tanto en pensiones, en salud con las EPS y en riesgos laborales, unos operadores privados que entran en competencia con los públicos y es el esquema o el sistema que hoy en día venimos teniendo. En el año 2003 se expide una normatividad que es la ley 797, que es una reforma pensional que nos indica que todos los regímenes de transición en pensiones se acabarán o se extinguen el 31 de diciembre de 2014. Existen dos regímenes pensionales actualmente bajo la ley 100. Es lo que hoy en día tenemos y sobre lo cual venimos trabajando u operando. El régimen de prima media, que hoy en día administra Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que los administran unos fondos privados, que ya dijimos son 4: Porvenir, Protección, Colfondos y Ascandia. Esos son los fondos privados que hoy existen. Ellos reconocen en el régimen de prima media una pensión vitalicia que la asume Colpensiones cuando estamos hablando de una pensión de sobrevivientes o de muerte. Existe la posibilidad que si la persona tiene menos de 30 años y no tiene hijos, sea de una forma temporal hasta por 20 años, pero siempre que existan hijos, la pensión de sobrevivientes será de forma vitalicia. Los requisitos en el régimen de prima media van atados a que la persona cumpla una semana, básicamente 1.300, y cumpla una edad que en las mujeres es 57 años y en los hombres son 62 años. Hay un fondo común que es el que respalda esas pensiones y básicamente si no hay fondo común o dineros en esa bolsa, será la nación o el Estado el garante, el respaldo de esa pensión. Mientras que en el fondo privado lo que existen son cuentas individuales de ahorro pensional. Cada persona tiene una cuenta individual, ahí hay un capital, unos intereses y su cuenta individual le llegará un extracto a las personas en donde se dará a conocer cuánto tiene y qué intereses ha tenido. En cuanto a las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, es importante indicar que los requisitos y condiciones, tanto en Colpensiones como en el fondo privado, son exactamente las mismas. La única diferencia entre fondo privado y Colpensiones está en la pensión de vejez, porque si la persona llegara a fallecer antes del cumplimiento de los requisitos, no importa que esté en Colpensiones o en fondo privado, las normas y procedimientos que se le aplican son exactamente iguales en cuanto a requisitos y forma de liquidar las pensiones. Las prestaciones económicas que se reconocen, ya vimos, son las de vejez, sobrevivencia, sustitución pensional, invalidez y auxilio funerario. Volvemos a recabar o hacer énfasis en que la diferencia que existe entre Colpensiones y fondo privado básicamente está en la pensión
de vejez en cuanto a las demás prestaciones se encuentran unificadas y serán exactamente las mismas en uno u otro régimen, es decir, en Colpensiones o en uno de los 4 fondos privados. Volvemos a hacer énfasis, requisitos para que una persona se pensione en Colpensiones, necesita como mínimo 1.300 semanas, mujeres 57 años, hombres 62 años. Hay unas pensiones especiales de vejez, como las de alto riesgo, que por ejemplo, en el caso del sector salud, personas con exposición a sustancias cancerígenas, socavones, altas temperaturas. Igual existe una pensión de vejez por hijo inválido cuando una persona tiene un hijo con una condición en discapacidad, tendrá la posibilidad de que se pensione antes de la edad, obviamente cumpliendo con el requisito de las semanas, y habrá una pensión anticipada por invalidez, es decir, que si una persona pierde su capacidad para trabajar por encima del 50%, a cualquier edad podrá pensionarse siempre y cuando la persona cumpla con más de 50 semanas, es decir, 6 meses aproximadamente de cotización. ¿Cómo se calcula la pensión en Colpensiones? Pues con el promedio de los últimos salarios de los 10 años anteriores. Obviamente todos se actualizan, se traen indexados con IPC, y si la persona tiene más de 1.250 semanas, podrá optar por el promedio de toda la vida, lo que le resulte más favorable. La pensión se calcula con los 10 últimos años o con el de toda la vida, siempre y cuando la persona tenga más de 1.250 semanas, que son aproximadamente 25 años de trabajo. ¿Cómo se pensiona una persona en Colpensiones? Pues con su cuenta individual, se le suma el bono pensional, porque es posible que la persona haya trabajado con una gobernación, con un municipio, con una entidad pública. Esos tiempos se acreditan a través de la figura del bono pensional, a través de un certificado de tiempo de servicios. Todo este capital de su cuenta individual de ahorro pensional genera unos intereses, pero adicionalmente, si la persona lo desea, podrá mensualmente de su bolsillo hacer unos aportes voluntarios que irán a sumar a la cuenta individual de ahorro pensional. Beneficios y prestaciones económicas, régimen de prima media y de ahorro individual. En la invalidez ya dijimos que la única diferencia entre Colpensiones y fondos privados es la pensión de vejez. Es decir, que este requisito de invalidez es exactamente igual para Colpensiones y para fondo privado. ¿Cuál es el requisito? Haber cotizado como mínimo 50 semanas en los 3 años anteriores a la determinación de la pérdida de capacidad laboral, es decir, a la invalidez que la determina finalmente una Junta Regional de Invalidez, que en uno de los departamentos existen dichas juntas regionales, y si existe alguna discrepancia será absorbida por la Junta Nacional que se encuentra acá en la ciudad de Bogotá. La pensión, pues ustedes en la gráfica, esta gráfica la están viendo, ¿cierto? Sí, no. En la gráfica la están viendo, pueden ver que cuando es entre el 50 y el 65, la persona puede sumar por cada 50 semanas 1.5% hasta llegar al 75, y si la pérdida de capacidad es superior al 66, el aumento ya es de 2 puntos posteriores a las 800 semanas, pero no podrá tener una pensión superior al 75%. En pensión de sobrevivientes, volvemos a recabar. La pensión de sobrevivientes es exactamente igual en el fondo privado que en Colpensiones. No existe ninguna diferencia. Si una persona sufre dicha contingencia o dicha accidente y a causa de esto se produce la muerte, igualmente en Colpensiones o fondo privado necesita haber cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al evento del fallecimiento, y como máximo de pensión tendrá un 75% que va correlacionado con las semanas que tenga. Cuando la persona está pensionada y fallece, va a sustituir en un 100% sus beneficiarios. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los beneficiarios? En uno u otro régimen. Primero, cónyuge o compañera permanente, los hijos menores de 18 años y hasta los 25 si estudian, y los hijos discapacitados son beneficiarios de forma vitalicia. Es decir, que cuando existe cónyuge o compañera e hijos, la pensión de sobrevivientes, tanto en Colpensiones como en fondo privado, se divide por la mitad, es decir, 50 y 50. Sin embargo, y sucede
que no existe cónyuge, no existen hijos, ni tampoco discapacitados, ahí podrán ser beneficiarios los padres o hermanos inválidos con la condición de que dependan económicamente. Para tener en cuenta, si el cónyuge o compañero es menor de 30 años y no tiene hijos con el fallecido, se asigna una pensión temporal por 20 años. Y además de que recibe la pensión, debe de esa pensión que está recibiendo hacer aportes a la seguridad social en pensión. ¿Qué otros beneficios nos trae la ley 100? Hay unos gastos exequiales, que son lo que se llama el auxilio funerario, que puede cobrar el pensionado o el cotizante o la persona que demuestre haber sufragado los gastos. Ese auxilio oscila entre 5 y 10 salarios mínimos hoy en día y se reconoce a las personas, como dijimos, que hayan sufragado los gastos. ¿Qué otras alternativas tienen? Devolución de saldos en el régimen de ahorro individual o la indemnización sustitutiva en el régimen de prima media. Aquí quiero hacer una explicación importante porque a veces las personas preguntan, ¿qué me conviene más? ¿Un fondo privado o Colpensiones? La pregunta es, depende. Pero, por ejemplo, si la persona no va a lograr una pensión porque hombre o mujer, mujer que cumplió 57 años, hombre que cumplió 62 años, no van a alcanzar las 1.300, que son 26 años porque tienen 15 años. A esa persona, por lo general, en un 99.9% le conviene el fondo privado. ¿Por qué? Porque el fondo privado va a devolver los aportes, los va a devolver actualizados y los va a devolver con intereses. Mientras que en el régimen de prima media de Colpensiones, la indemnización sustitutiva solamente devuelve los aportes indexados. En plata blanca, si a una persona le van a devolver 20 millones en Colpensiones, en el fondo privado le van a devolver 100 o 120 millones de pesos, aproximadamente, por la figura. Es decir, que no habrá un sistema mejor que otro, sino que dependerá. Igualmente, si la persona se va a pensionar con un salario mínimo, porque durante su vida laboral no cotizó, por ejemplo, sino sobre un salario y medio o 2 salarios, cuando se le va a hacer la liquidación de la pensión, pues muy seguramente va a ser de un salario mínimo. A esa persona le conviene igualmente el fondo privado. ¿Por qué? Porque va a cotizar solo 1.150 semanas, es decir, 23 años. Mientras que en el régimen de prima media que administra Colpensiones, si la persona se va a pensionar con un salario mínimo, requiere cotizar 3 años más, es decir, 1.300 semanas. Otras alternativas es la pensión familiar. La gente a veces piensa que puede juntar la cotización de la pareja. Eso es cierto, pero solamente es para las personas que se encuentren cisbenizadas y en estratos 1, 2 y 3, solamente para salario mínimo, es decir, que no es para todas las personas. Cuando escuchan hablar de la pensión familiar dicen, bueno, qué rico, yo te sumo lo de mi esposo o mi cónyuge. No, no es posible sino en la medida en que la persona está en estratos 1, 2 y 3 y se encuentre cisbenizada. Jurisprudencia y precedentes. Entonces, aquí es un tema que habíamos mencionado al inicio y esto tiene que ver para las personas que están activas y estén en un fondo privado, por ejemplo, es posible que si la mujer tiene más de 47 años y el hombre tiene más de 52 años y está en un fondo privado, nuestras altas cortes hoy en día han indicado que esa persona puede trasladarse a Colpensiones, pero a través de una demanda, a través de la jurisdicción laboral, es decir, a través de un juez, que sea un juez el que determine que la persona fue mal informada, que la información, valga la redundancia, que se le dio no fue suficiente, adecuada y oportuna. Pero eso hay que demostrarlo en un proceso y además demostrar que Colpensiones lo va a pensionar con un mayor valor y que tiene o va a tener el requisito para pensión. Eso hay que demostrarlo dentro de un proceso judicial en el cual se les va a llegar una liquidación actuarial en donde se indica cuál es ese desbalance o la diferencia, pero además se le va a demostrar al juez que el fondo privado en su momento no dio una información correcta, no dio una información suficiente y que eso es suficiente para que la persona se vuelva a trasladar nuevamente a Colpensiones y recupere sus derechos.
Reliquidaciones pensionales, estamos hablando de personas que están pensionadas, bien sea en un fondo privado o en Colpensiones. Nuestras altas cortes hoy en día nos han indicado que estas personas que están siendo pensionadas, desafortunadamente, de 10 que están siendo pensionadas, bien sea por un fondo privado o por Colpensiones, están siendo mal pensionadas. Es posible esas personas que se pensionaron por fondo privado o por Colpensiones que se reliquiden las pensiones. Y viene con el tercer tema, reparación integral de perjuicios. Resulta que una persona ya está pensionada por un fondo privado, pero resulta que la pensionaron con 1,5 millones, 2 millones o 3 millones. Pero que si se hubiera pensionado con Colpensiones, su pensión hubiera sido del doble o del triple, porque vemos esos casos. Hoy en día, con una jurisprudencia que tiene año y medio, 2 años aproximadamente, magistrada ponente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, nos indica que es posible demandar y obtener del fondo privado una reparación integral de perjuicios, es decir, que pague las diferencias y a través de un cálculo actuarial determinar el perjuicio a futuro para que compense o pague esos daños. Esas demandas, por ejemplo, en nuestra firma, Restrepo Fajardo, las estamos interponiendo ya con un gran éxito. Creo que somos la primera firma que ya ha ganado varias de esas demandas en juzgado, en tribunal, y tenemos un par de esas demandas en la Corte Suprema de Justicia. Y hay otros logros en sede judicial, mirar, por ejemplo, en materia de pensiones de sobrevivientes, a veces, o de invalidez, por ejemplo, las juntas regionales o los fondos privados dan una mala calificación, y eso pues es normal porque desafortunadamente cuando hacen las calificaciones pues ellos siempre tienden a que no supere el 50%, y pues ahí también existe una posibilidad grande de entrar a revisar y mirar qué posibilidades existen. O hemos también sido pioneros, por ejemplo, con los temas de hijos de crianza, en el tema en donde hoy en día en Colombia es muy común que a los hijos no los eduque o los críe papá y mamá, sino que los educa un tío, el abuelo, y desafortunadamente el tío o el abuelo fallece. Resulta que al fallecer, tío o abuelo tenían pensión, y cuando la niña o niño, de los casos que ya hemos tenido, hemos ganado 3 casos en la firma a través de vía de tutela, el niño se queda sin pensión porque los padres nunca cotizaron o son padres disfuncionales que desafortunadamente abandonaron el niño. Nosotros, a través de las tutelas y demostrándole al juez que los que criaron efectivamente fueron o el abuelo o el tío, hemos podido ganar esas pensiones para que ese niño o niña, en los casos que hemos tenido, puedan acceder a la pensión de su tío o de su abuelo. Es un logro bastante importante y que pues de pronto ha sido poco conocido. Entremos en materia, perspectiva de la reforma pensional. Entonces, aquí valga la claridad, el gobierno de alguna forma ha sido amplio, y la ministra en ampliar este debate para que tanto gobierno como empresario y trabajadores, academia, porque también es muy importante, abogados litigantes, nos podamos vincular a esas comisiones con el fin de poder aportar a lo que puede ser una reforma pensional. Entonces, si ustedes me preguntan que si reforma pensional va a haber, la pregunta es sí, reforma pensional va a haber. Si ustedes me preguntan de que si hay un acuerdo de que el sistema de pilares debe ser el esquema para que se construya un nuevo modelo pensional, y la respuesta es sí, existe coincidencia. Gobierno, empresarios y trabajadores se han puesto de acuerdo en que esa competencia entre fondos privados y colpensiones debe acabarse. No debe haber competencia, sino que debe haber complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que los fondos privados no deben desaparecer, deben permanecer y deben complementar. Y que a través del modelo de pilares podemos establecer básicamente unos escenarios en donde vayamos, por ejemplo, a lo que ustedes han ido a una pensión solidaria, que es el primer pilar, que es un pilar no contributivo.
Ese primer pilar no contributivo va a estar constituido más o menos por unos 3.600.000 colombianos. 3.600.000 colombianos mayores de 65 años, repito, que estén en condiciones de vulnerabilidad, incluido las comunidades afro y las comunidades indígenas. ¿De acuerdo? Ese es un primer pilar y estamos de acuerdo. Hay que llegarles a esas personas. El presidente y el gobierno ha dicho que se les debe dar una pensión de medio salario mínimo. El año pasado hablábamos de 500.000 pesos como para no hacer ninguna evaluación sobre el salario mínimo de este año. Es darles una pensión de 500.000 pesos. Sin embargo, darles una pensión de 500.000 pesos a esos 3.600.000 en donde todos estamos de acuerdo cuesta 18 billones de pesos. ¿De dónde se va a sacar esos 18 billones de pesos? Es la pregunta y ahí es donde empieza el debate con los gremios de desarrollo y los fondos privados. En el segundo pilar es el pilar contributivo, es el que directamente nos afecta a todos los colombianos y los del sector salud. ¿Qué quiere decir este segundo pilar? Que las personas que devenguen hasta 4 salarios mínimos, todos esos aportes irían al fondo público que administra Colpensiones. ¿Qué quiere decir? Una persona se gana 10 millones de pesos. Los cuatro primeros millones precios del año pasado, este año sabemos que está en 1.160.000, pero digamos, hablemoslo en términos redondos para no confundirnos, los 4 primeros salarios mínimos irían al fondo público. ¿Y qué pasaría con el restante? Irían al tercer pilar, que es el pilar ya de los fondos privados, que iría de los fondos privados y que iría de los fondos privados en ese fondo, en ese pilar solidario. Hablábamos del segundo pilar que va hasta 4 salarios mínimos y por encima de 4 salarios mínimos las personas elegirían un fondo privado. Y además se da la posibilidad de un pilar voluntario o complementario en donde las personas de forma voluntaria, como lo dice su expresión, podrían cotizar para aumentar o complementar la pensión. Lo dijimos, pilar contributivo hasta 4 salarios mínimos, el pilar complementario, que de ahorro voluntario, es que las personas que quieran complementar su pensión, una persona se ganó 10 millones de pesos, poníamos el ejemplo, los primeros 4 salarios mínimos van al fondo público, de 4 a 6 millones irían a un fondo privado al que él escoja, y después de 10 millones la persona podría de su bolsillo hacer un aporte con el fin de complementar ese ahorro. Aquí viene el debate, ¿de acuerdo? Porque coincidimos en que el modelo multipilar puede funcionar y ya funciona. Funciona en los Países Bajos, esto funciona en Holanda, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Nueva Zelanda. El sistema de pilares funciona, pero obviamente una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. Estamos en Colombia y en Colombia estos sistemas hay que tener mucho cuidado por muchas razones. Una principal, y es que consideramos y se ha planteado de que esto debe ir aparejado con una reforma laboral, porque es que resulta que solamente una persona se está pensionando de cada 4 que cotizan. Es decir, cada 4 colombianos que están haciendo aportes a pensión, solamente uno logra cumplir el requisito, logra cumplir la meta de pensionarse. Eso es muy importante decirlo y saberlo porque en la reforma laboral se debe lograr una ampliación de cobertura y debemos hacer una reforma laboral que propenda por una mayor cotización y esa mayor cotización pues va encaminada a que los independientes e informales, que son muchos, puedan lograr una cotización a pensión o al sistema de seguridad social a través de una flexibilización laboral que hoy en día no existe. Entonces somos unos convencidos de que la reforma pensional debe ir aparejada con una reforma laboral que logre una ampliación de cobertura para que sea mayor el número de colombianos que cotice y obviamente mayor el número de colombianos que se pensionen. Pero aquí hay un veneno y que es un peligro que nosotros hemos advertido,
porque resulta que si ponemos a cotizar a las personas que ganen hasta 4 salarios mínimos, pues resulta que son el 90% de los colombianos, eso, o de la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica los fondos privados desaparecerían. Y los fondos privados, recordemos que hoy en día tienen casi 380 billones de pesos en caja. ¿Qué querría decir eso? Que el 90% de esos aportes pasaría a Colpensiones. Y ahí existiría una tentación inmensa por parte del gobierno nacional de coger esos recursos y malgastarlos. Ya escuchamos un esperpento como el que nos dio el presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán, diciendo que iban a coger esa plata para hacer el tren entre Barranquilla y el Cauca, una cosa o Tumaco, una cosa pues aterradora. Imagínense coger la plata para hacer un tren. Obviamente ustedes escucharon esa noticia y pues nos dio un espanto y un dolor inmenso a todos los colombianos. Pero igualmente pueden coger esa plata para financiar a los 3.600.000 colombianos que no tienen pensión y que son mayores de 65 años. Eso tampoco se debe hacer. Nosotros hemos dejado claro de que la plata de los fondos privados se debe dejar quieta y no se puede tocar porque esa plata es para pagar las pensiones futuras de los colombianos. Y que donde eso suceda, ya tenemos un espejo en Argentina, en donde desafortunadamente en los gobiernos de Kirchner se cogió esa plata y se produjo lo que se llamó el famoso corralito, en donde utilizando esos recursos pues las personas o el gobierno se quedó sin plata y hoy en día ustedes pueden ver en Argentina cómo están pauperizadas esas pensiones. Ya tenemos un ejemplo y un espejo y vamos a sentar una posición muy clara como la hemos sentado de que a esos 3.600.000 nadie se opone, claro. Claro que hay que llegar a las comunidades indígenas, afro, a tanto colombiano mayor de 65 años que está desprovisto. Pero aquí hay que utilizar otro tipo de medios como o las utilidades de Ecopetrol o temas del presupuesto, pero no se puede utilizar plata de los fondos privados para financiar planes del gobierno, ni de infraestructura para hacer un tren, como dijo Jaime Lozano, el presidente de Colpensiones, ni mucho menos para pagar los 3.600.000 pensionados, que eso anualmente, cifras más, cifras menos, cuesta 18 billones de pesos. Entonces, nos preocupa muchísimo que al pasar esa plata a Colpensiones exista la tentativa del gobierno de coger esa plata y utilizarla para cosas populistas y que no correspondan a un tema con rigor, porque lo hemos criticado muchísimo y en estas reformas que están presentando y principalmente en la de Colpensiones y todavía no la han presentado en las reuniones que hemos tenido, hemos pedido que se conserve mucho el rigor, porque desafortunadamente se piensa es con el hígado y con las ganas, como cuando uno está en un buffet y se sirve de todo, pero el rigor aquí nos indica que debemos ser precavidos, que las platas se deben respetar y que no se deben tocar ni utilizar de forma populista para hacer otro tipo de inversiones. Y obviamente hablábamos de la formalización de los trabajadores, en donde creemos que esa reforma laboral debe ir encaminada también a la reforma pensional, perdón, debe ir encaminada a una reforma laboral. Retos de la reforma pensional, encontrar alternativas diferentes a incrementar requisitos, edad o semanas de cotización. Estamos aquí ante la Sociedad Colombiana de Pediatría. Ustedes hoy en día en titular de prensa en El Tiempo escucharon la baja natalidad que tenemos. Hoy en día es muy complicado. Nosotros hacia los años 50, en 1970, teníamos 11 cotizantes por un pensionado. Hoy en día tenemos 4 cotizantes por un pensionado y se estima que en 30 años tengamos un cotizante por un pensionado. Y las personas hoy que leyeron esa noticia en primera página en El Tiempo nos indicaba que, por ejemplo, por primera vez la India superó a la China en materia de población. La China redujo en 800.000 personas su población, indicando que las personas hoy en día han disminuido la natalidad de tal forma que nos vamos a ver
abocados a que tengamos problemas en el financiamiento de las pensiones. Hoy en día en el mundo hay más de 500 millones de personas mayores de 65 años que no tienen pensión en el mundo. O sea que esto es un tema que resulta importante resaltarlo toda vez que nos vemos ante una baja natalidad y ante una expectativa de vida que día a día sigue aumentando. En el tiempo claramente veíamos que hoy en día en Colombia la expectativa de vida ha aumentado inclusive a los 77 años. Segundo, respetar los ahorros de los trabajadores, ya lo hemos dicho, no tocar esa plata, proponer una transición suficiente. Aquí es importante mencionarles algo con esa transición y es que esto es positivo para todos los que nos están escuchando a través de las plataformas y es que el gobierno y todos estamos de acuerdo en que debe haber una transición. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tengan ya hoy en día o en el momento en que salga la ley, tengan requisitos para pensión, se les respetan sus derechos. Pero igualmente se está hablando de que las personas que estén en ese cuarto de milla, es decir, personas que les falten 10 años para pensión, mujeres u hombres, se les van a respetar los derechos, condiciones y beneficios de su régimen anterior. En otras palabras, mujeres mayores de 47 años, hombres mayores de 52 años, hoy en día se les respetará las condiciones de la actual normatividad, es decir, no los irá a perjudicar en nada. Obviamente deberán cumplir el requisito de edad en Colpensiones, las 1.300 semanas, y mujeres cumplir 57 años, hombres cumplir 62 años, y se pensionarán con el promedio del salario de los 10 últimos años. Reducir la informalidad, ya lo decíamos, volvemos a insistir, esta reforma pensional debe ir aparejada con una reforma laboral en donde la informalidad a través de la reforma que se va a hacer laboral, en donde, por ejemplo, hayan salarios diferenciales, que en el campo, por ejemplo, se dé la posibilidad de que los salarios sean diferentes porque las condiciones y calidades de vida son diferentes y eso le permita a las personas cotizar. Eso, por ejemplo, podría ser una de las fórmulas que se ha planteado en las mesas de trabajo. Generar confianza en los jóvenes para que aporten al sistema. Qué gran dificultad. Hoy en día los jóvenes desafortunadamente son las personas que menos quieren cotizar y son las que mayor inestabilidad presentan en materia no solamente laboral, sino en las cotizaciones de sus pensiones. Recomendaciones finales a todos los compañeros de la salud. Les recomendamos que en su historia laboral, que es un documento importantísimo, lo estén revisando. Desafortunadamente las personas entran a mirar y a revisar su historia laboral ya a lo último, cuando desafortunadamente muchas veces los empleadores no hacen los aportes o cuando se hacen no se cargan las semanas que son. Se presentan muchas inconsistencias. Esas inconsistencias, cuando se detectan rápidamente, son fácilmente arreglables y se pueden solucionar a la mayor brevedad y con la mejor calidad. La cantidad de semana que has aportado a tu pensión desde tu primer día de trabajo hasta la fecha, decimos que es un tema a revisar. El salario que te pagaban, si te pagaban 10 millones, que aparezcan 10 millones y no 1 millón, porque muchas veces se equivocan en la digitación y te aparece 1, 2, 3 años con 1 millón cuando la persona realmente se ganaba 10 millones de pesos. Recomendaciones principales. Recordemos que los traslados son muy importantes. Los traslados entre administradoras es cada 6 meses y los traslados entre Colpensiones y fondo privado o fondo privado y Colpensiones es cada 5 años. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y sobre todo las personas que les faltan menos de 10 años para la pensión. Es decir, las mujeres menores de 47 o los hombres menores de 52, ellos todavía pueden pasarse a través del diligenciamiento de lo que se llama la doble asesoría, es decir, solicitar una recomendación en fondo privado y solicitar una recomendación en Colpensiones, que puede ser por escrito directamente en un punto de atención o en uno de los centros de atención de cualquiera de las administradoras, bien sea Colpensiones o fondos privados. Igualmente se puede hacer de forma virtual. Esta persona, cuando ya se le haga esa doble asesoría, vuelvo y repito, mujeres menores de 47, hombres menores de 52, pueden pasarse sin ningún inconveniente. Cuando pasan ese umbral, la única forma de trasladarse es a través de una demanda ordinaria para que un juez de la República
determine que la persona ha sido mal informada y ella, a través de una sentencia, resuelva que se puede trasladar. De esa forma, hemos culminado de una forma, digamos, muy breve. Quiero dejar un espacio, si a bien lo tienen ustedes, para hacer algunas preguntas al respecto, a lo cual estaré presto. Les agradezco por la atención. A veces es muy difícil. Nosotros, que estamos un poco chapados a la antigua, estamos acostumbrados a otro tipo de escenarios un poco más cálidos, con el público o con las personas interactuando directamente. Sabemos que este tipo de herramientas son, obviamente, pues hoy en día muy valiosas y pues nos acogemos y atenemos a las mismas. Dándoles, obviamente, las gracias a la doctora Gloria Zucardi, obviamente, que nos debe también estar acompañando. Mil gracias, diciéndoles que somos sus aliados, que los vamos a acompañar en cualquier asesoría, en cualquier precisión o consulta que tengan sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas varias preguntas que nos ha hecho la audiencia para los demás asistentes que nos quieran hacer las preguntas que están, los asistentes que tenemos por GoToWebinar o Facebook, lo pueden hacer a través de la plataforma y las vamos diciéndoselas al doctor. En este momento tenemos la primera Oscar, pregunta. perdón, ¿quieres que te dé página web y números de contacto de la firma también? ¿Los Claro podemos que, decir ahorita y al final? ¿O ya están ahí? claro que sí, doctor. Si quieren, nos las puede dar en este momento mientras abrimos las preguntas. Correos. Espérate. Checklist. Perfecto, perfecto. Y yo quisiera, antes de las preguntas, decir que es bien importante, Oscar, y a la audiencia de plataformas, decirles que es muy importante, ahorita estábamos hablando de la revisión de la historia laboral, es muy importante que las personas planifiquen su pensión por lo menos con 10 años. Hoy en día existen muchas posibilidades. Por ejemplo, si la persona gana X salario, 5 salarios mínimos, por decir algo, la persona hoy en día puede hacer aportes voluntarios para la pensión obligatoria y eso le podría a la persona incrementar su monto pensional y ese es un tema que no lo mencioné y es bien importante. Aquí están los números de contacto, los voy a dejar, están los teléfonos, la dirección de nuestra oficina. La página nuestra es restrepofajardo.com, ustedes la podrán www.restrepofajardo, la podrán también encontrar, pero pues aquí ya están unos teléfonos y una ubicación muy directa en donde si quieren ya un tema mucho más personalizado, con el mayor gusto los estaremos atendiendo en esos en números de contacto o a través de la página. Entonces, ahora sí, Oscar, soy todo oídos. Muchísimas gracias, doctor. La primera pregunta que tenemos es, en caso de fallecimiento de un afiliado al fondo pensional, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a los posibles herencias que reciban los beneficiarios de cada uno de los fondos? Oscar, ¿me repites las posibles qué? Los posibles, regálame un segundo que es que se cerró. Bueno, regálame espera que se me abra otro. Voy a editar una pregunta mientras se me vuelve a abrir la otra. Si trabajé en una Listo. entidad pública y coticé para pensión y ahora en una privada, pero con aportes a Colpensiones, ¿podría sumarse esto en tiempos para pensionarse? Claro que sí. Acuérdense que cuando miramos la diapositiva de fondos privados, veíamos un ítem que se llamaba abono pensional. Entonces, si la persona trabajó tiempo público y ese tiempo público no se ve reflejado en Colpensiones o en el anterior Instituto de Seguros Sociales, la persona, a través de la figura del bono pensional, es decir, de la figura de un certificado de tiempo de servicios, podrá acreditar ese tiempo, trasladarlo al fondo privado y al final, cuando la persona ya desee pensionarse, podrá hacer efectivo ese bono pensional y lo podrá utilizar. La respuesta es sí. Listo, la pregunta anterior era, en caso del fallecimiento de un afiliado al fondo pensional, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a las posibles herencias que reciban los beneficiarios de cada uno de los fondos? Muy buena pregunta porque eso no lo precisé.
Pero esa es otra de las diferencias entre fondo privado y Colpensiones. Y es que cuando en el fondo privado no exista un beneficiario de pensión, es decir, no exista cónyuge o compañera permanente, no existan hijos hasta los 25 años, o discapacitados, o hermanos o padres que dependan económicamente, esa pensión entra a ser parte de la masa sucesoral o entra a heredarse en el fondo privado. Es decir, cuando no hay beneficiarios directos, por ejemplo, los hijos tienen 30 años, ya no es un beneficiario de pensión, falleció la persona en fondo privado. Ese hijo de 30 años puede heredar, pero si esa misma figura se da en Colpensiones esa pensión se pierde. Es una diferencia y claramente hay que decir. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido la experiencia después de lograr el cambio a Colpensiones en cuanto a los valores e historia cotizadas en el privado? Pues la experiencia en su gran mayoría es muy positiva, porque la diferencia entre fondo privado y Colpensiones, cuando la persona va a obtener pensión y devenga más de 2 salarios mínimos, definitivamente, sin ningún atenuante, es mucho mejor en Colpensiones. Es decir, que si la persona se va a pensionar y se va a pensionar aproximadamente con más de 2 salarios mínimos, no hay ninguna duda que lo que más le conviene es el fondo, es Colpensiones, no fondo privado. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. Actualmente estoy en un fondo privado. Me falta un año para tener la edad límite de traslado a Colpensiones. ¿Es prudente esperar a conocer la reforma para decidir continuar o no en el fondo privado o cambiarme a Colpensiones? Avi María está en un tema interesantísimo. No sé si es hombre o mujer, pero si es hombre tendrá 51 años, por lo que nos dijo, y si es mujer tendrá 46 años. Está en un punto en donde mucho cuidado. Si está en fondo privado, haga la doble asesoría, así no se vaya a pasar, pero haga la doble asesoría. Y si le conviene Colpensiones, pásese inmediatamente, porque es mucho mejor que lo coja la reforma en Colpensiones, conviniéndole con pensiones y no que lo coja en el fondo privado. Porque acordémonos que esta persona que está en ese umbral de un año, muy seguramente va a cumplir la edad de los 10 años anteriores y obviamente le convendrá Colpensiones. La recomendación que personalmente hago y luego de una forma respetuosa y muy objetiva es que si las personas devengan más de 2 salarios mínimos y aspiran a pensionarse, en mi concepto y con toda objetividad, les conviene mucho más Colpensiones. Así que la invitación es a que hagan la doble asesoría, miren qué les conviene más. Y si están antes de la posibilidad de traslado, mujeres antes de los 47 o hombres antes de los 52, es importante que hagan esa doble asesoría y tomen una decisión que es muy fácil, se hace vía administrativa y no después ya pasando esas edades que tengan que interponer demandas que se pueden ir a 2, 3 o 4 años de proceso. Listo, doctor. La siguiente pregunta es, si en mi historial laboral no aparecen unas semanas que coticé antes del 1993, ¿qué debo hacer? Esas semanas no se han perdido. Desafortunadamente, el Seguro Social operaba en diferentes seccionales con diferentes sistemas de información. Esas semanas están, se pueden rastrear y se pueden recuperar a través, por ejemplo, de los NIT, de los números patronales, de saber la empresa, de saber el sitio donde cotizó, porque una cosa era Cali, otra Barranquilla, trabajaban con plataformas diferentes. Entonces, esas semanas no se han perdido y hay forma de recuperarlas. Pero adicionalmente, si antes del 93 se cotizaba en el sector público, acordémonos de la frase bono pensional, que esos tiempos se van a acreditar o se van a sumar a las cuentas individuales o a Colpensiones a través de los CETIL, que es certificado de tiempo laboral o de servicios. Y eso se piden a la entidad donde se trabajó. Gobernación del Valle, Gobernación de Cundinamarca, Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, de Medellín. Esos son a través de certificados. Entonces, en los tiempos antes del 93
los validamos a través de los bonos pensionales y a través, obviamente, de los certificados que emiten estas entidades y que son avalados o validados por el Ministerio de Hacienda, la Oficina de Bonos Pensionales. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, si soy médica en ejercicio y trabajo en diferentes partes, ¿debo cotizar a pensión sumando todo lo que gano o debo sacar un porcentaje? Se debe sacar la proporción, ¿de acuerdo? Y ahí ya viene al gusto al consumidor. La norma que nos dice, la norma nos dice que depende. Si son contratos, por ejemplo, con entidades públicas, se debe cotizar porque no le van a pagar su contrato de prestación de servicios si la persona no acredita el pago a la seguridad social. Entonces, los debe pagar y los debe pagar a cada entidad en la que trabaja. Obviamente hay que mirar cuál es el monto y obviamente va a ir atado o correlacionado con la edad que tenga la persona. Entonces sería muy importante mirar el caso muy puntual para decirle qué es lo legal. Lo legal es que se debe cotizar cuando se cotiza a través de entidades públicas, contratos de prestación de servicio, cuando es la persona a través de su consultorio particular, es un tema que eventualmente se le puede dar manejo, pero sería importante profundizar un poco en la edad que tenga la persona, en las semanas que tenga y cuáles son esos aportes, por qué monto o cuáles son esos contratos, por qué montos están haciendo con el fin de darle la recomendación o sugerencia más precisa. Listo, tenemos otra pregunta. Regáleme un segundo, doctor, está cargando. Si tengo un hijo en condición de discapacidad, ¿tengo alguna flexibilidad de requisitos para pensionarme? Claro que sí, ya lo dijimos. Prestaciones especiales, que son las de hijos inválidos. Entonces, la mamá cuidadora o el papá cuidador que tenga un hijo con discapacidad podrá pensionarse a cualquier edad, 50 años, por ejemplo. Sin embargo, la norma exige que tenga el requisito de semanas exigido por la ley, que son 1.300, y se podrá pensionar a cualquier edad. Entonces, la flexibilidad sí existe. Esta pensión se mantendrá siempre y cuando se cumpla la condición que el hijo con discapacidad continúe con dicha discapacidad y que la mamá cuidadora siga siendo la mamá cuidadora o el papá cuidador. Listo, doctor. Y la última pregunta dice, es evidente que se encuentra engranado pensión, salud y trabajo. ¿Será importante que estas reformas que está aplicando el gobierno tuvieran algún orden? Consideramos que sí, consideramos que sí. Ustedes ya saben disculpan la expresión que voy a decir, el chicharrón en el que está metido el gobierno con el tema de salud, con el tema de las EPS. Ya ustedes han escuchado las voces de los gremios, de las asociaciones, el mismo gobierno internamente tiene discrepancias. Y más que eso, la misma coalición del Congreso, ya vemos voces muy duras en donde existe una frase eh, que se está utilizando y que se va a utilizar y es que le falta rigor a todas estas propuestas y al estudio que se está dando. Entonces, lo que pedimos encarecidamente y a lo cual nosotros vamos a defender no solamente en lo de salud, que pues habrá un equipo hablando sobre el tema, sino en lo pensional y en lo laboral que nos atañe, es que haya rigor, haya técnica, hayan estudios, que esto no se vaya a hacer con las emociones, con el riñón o con las ganas de lo que dijimos, generar un populismo que no nos va a llevar a nada y que nos podría traer grandes consecuencias. Entonces, sí creemos que debe haber una correlacionalidad y es esa palabra que ahorita están utilizando mucho, inclusive, vuelvo y repito, personas dentro del gobierno, gremios y personas del Congreso, que debemos construir sobre lo construido y no debemos arrasar como una aplanadora lo que hay, que desafortunadamente lo que uno ve es que lo que se pretende es arrasar. Nosotros consideramos que eso no debe ser así. Hay muchas cosas, obviamente, que se deben arreglar, que se deben corregir, pero también consideramos de que hay muchísimas cosas buenas, tanto en salud, en pensión como en lo laboral, que se deben conservar y que sobre esas bases se deben hacer algunas reformas que debemos construir entre todos
y que debemos llegar a unos acuerdos que deben ser complementarios, pero que no deben ser una ola en donde como un tsunami se arrase con todo. Doctor, no tenemos más preguntas. Entonces, agradecemos toda su colaboración y toda esta charla tan importante para un tema de actualidad que a todos nos preocupa. Oscar, muchas gracias a la directora ejecutiva Gloria Zucardi, mil y mil gracias a todas las personas conectadas por las plataformas, por el webinar, por Facebook. También muchísimas gracias. Decirles que Restrepo Fajardo siempre estará a la altura de cualquier encomienda que nos den, no solamente en temas de asesoría, de consultoría o de cualquier proceso que pueda llevar la firma. Espero muy pronto nos podamos encontrar, ojalá la próxima vez de una forma presencial, que es como nos gusta a los que estamos acostumbrados a poder interactuar físicamente. Pero pues utilizamos estas herramientas que sabemos que son valiosas. Muchas gracias.